cubanísima por nacer en esta tierra privilegiada, pero además cubanísima porque estoy en un sector que es la música, que justamente es una de las grandes cosas que identifica a Cuba en todos los tiempos, en todos los momentos, en momentos mejores y peores, siempre salen montones de música. La música nos ha salvado, nos alegra, nos identifica. Entonces, eso es ser cubana. Nacer en Cuba, pertenecer a ese medio que no tiene fin, que es como un Potosí maravilloso de músicos, pero además comer arroz con frijoles, bailar casino, hacer reuniones familiares con dominó, mucha bulla, mucha alegría, mucho chiste. Todo eso hace que me sienta muy cubana. Nací en La Habana, en 1979, en una familia donde no había músicos, por lo menos no músicos de profesión, pero en mi casa siempre se escuchó mucha música, sobre todo mucha nueva trova, mucha trova tradicional. Mi mamá también de niña la pusieron a estudiar piano, o sea, como se ponía en aquella época, era como una de las virtudes más que debía poseer una niña, y tuvo piano desde pequeña, pero bueno, no se dedicó a eso. Una casa donde eran psicólogos, economistas, ingenieros, matemáticos, en fin. Pero sé que te digo, se escuchaba mucha música y se cantaba incluso a dos voces y todo. O sea, era una casa donde se cantaba afinado, donde toda la vida escuché cantar lindo y escuché mucha música cantada hermosa de diferentes épocas de la música cubana. Y llegué a la música totalmente casual. Fueron a hacer como una selección a la escuela donde yo estudiaba la primaria, una selección al azar de niños para presentarse a las pruebas de ingreso del Conservatorio Manuel Saumel. Fui escogida al azar. Aprobé también muy al azar las pruebas porque en esa época no había ese sentido de preparar a los niños, o sea, era todo mucho más fortuito. A mi mamá le pareció súper bien porque era como una manera más de engrosar mi bagaje cultural, mi desarrollo, pero sin ningún ánimo de que de verdad yo me fuera a dedicar a eso, ¿no? No era una época en que se estilaba mucho eso en las familias que no tenían que ver con el medio. Y así ingresé en piano, Conservatorio Manuel Saumel, después empecé a estudiar dirección coral. Ingresé en el Conservatorio Amadeo Roldán, en lo que es el nivel medio, en dirección coral, y justo al final, cuando estaba en el cuarto año, comencé a prepararme también de manera casual. Esa es otra historia. Una amiga periodista me dijo: acabo de tener una visión contigo, ¿no te interesaría estudiar dirección de orquesta? Porque no te veo en el futuro dirigiendo coros. Y yo dije, bueno, y esto sea una cosa así medio espiritista, pero bueno, justo empecé como, digamos, como curiosidad a acercarme al mundo de la dirección de orquesta. Y pues nada, ingresé en dirección de orquesta en Elisa con el maestro Guido López Gavilán, y ahí me gradué. De esa muchacha que entró en Elisa a estudiar en dirección de orquesta, a la que existe hoy, a la mujer directora, sí ha habido un trecho grande, un montón de experiencias acumuladas, montones de desafíos, momentos obviamente, de incluso hasta replantearte un poco las cosas. O sea, hay veces que los retos sientes que son mucho mayor que el alcance que tú tienes, y justo de esos desafíos, de esos grandes estreses, de esos nervios, de esos sustos, siempre se sube, se crece un peldaño. Te puedo decir que estudiando en Elisa, durante el primero y el segundo año, que eran años de empezar a descubrir un mundo totalmente nuevo, que de la mano del maestro Guido López Gavilán se hizo muy interesante, muy fluido, muy hermoso, con mucho crecimiento humano a la par. El maestro Guido, bueno, es mi otro padre, y entonces lo que vino es como a complementar ese ser humano que estaba todavía en formación, envolverlo más en una arista de la música que es tan global como la dirección de orquesta. Entonces te decía, en esos 2 primeros años fue descubrir la carrera y empezar un poquito a tientas a trabajar con algunos pequeños formatos de amigos ahí mismo en Elisa, que era como mis primeros experimentos, digamos. Pero ya cuando estaba en el tercer año, el maestro Guido me llevó a la Sinfónica Juvenil Amadeo Roldán, justo donde yo acababa de salir 2 años antes. Entonces era muy simpático porque yo empezaba como profesora, digamos, un poco, de amigos que estaban 2 años más atrás, o sea, de gente que hoy en día además son mis grandes amigos, y estábamos como aprendiendo juntos allí. Entonces,
Ahí estuve 13 años, o sea, no solo estuve tercero, cuarto, quinto de Lisa hasta graduarme, sino que estuve 10 años más después dirigiendo en total 13 la Sinfónica Juvenil Amadeo Roldán junto al maestro Guido, y eso fue mi primera gran escuela. O sea, te decía, hay un reto grande en trabajar con estudiantes siempre. Otro reto añadido a los que habitualmente hay, porque obviamente la inexperiencia que trae cosas malas, pero trae cosas muy buenas, como que estás muy, digamos, en tipo esponja, como uno dice, para absorber todo lo que te digan. No hay prejuicios, no hay preconceptos, no hay, digamos que... exacto, conceptos predeterminados que te digan esto se hace así por esta manera, sino que siempre están prestos a experimentar con uno los estudiantes. Entonces te decía, otro reto añadido es que la edad era casi la misma. Entonces, ¿cómo imponer desde la inexperiencia, y desde la juventud, que era casi, digamos que totalmente contemporánea con los muchachos que estaba dirigiendo, cómo empezar a imponer un criterio, una disciplina, una organización, un compromiso ante el trabajo, o sea, una visión, digamos, ya más profesional. Y la orquesta y yo lo fuimos ganando, o sea, la Sinfónica Juvenil y yo nos fuimos ganando casi a la par, digamos. Eso digamos que es una de las cosas que influyó grandemente, o sea, te decía, mi primera escuela en empezar a lograr un camino en la dirección de orquesta. Antes de la Orquesta de Cámara de La Habana, paralelamente a mi trabajo con la Sinfónica Juvenil Amadeo Roldán, yo estuve trabajando con las orquestas de sinfónicas de provincias y con la Orquesta Sinfónica Nacional, que era invitada permanente, hasta que ya en el 2015 devine directora adjunta durante varios años. Y esos fueron también, o sea, un bagaje esencial. Si te decía que la Sinfónica Juvenil fue mi primera escuela, te puedo decir que la segunda y mucho más grande es haber estado como invitada al frente de prácticamente todas las orquestas sinfónicas del país durante un periodo de bastantes años. O sea, estamos hablando antes de llegar en el 2011 a la Orquesta de Cámara de La Habana. Yo tenía ya 10 años de estar trabajando no solo con la juvenil, sino con la Sinfónica Nacional y con toda la orquesta de provincia, que eso es lo que va formando a un director joven. O sea, enfrentarse a una orquesta profesional donde nadie te conoce, llegar con la humildad, el respeto, pero también el conocimiento y la autoridad que emana de tu propio trabajo. O sea, que es evidente en un director la autoridad que tienes que tener, pero fundamentada en mucho estudio, en mucho respeto hacia la música, hacia los músicos. Y eso es lo que forma definitivamente a un director joven. O sea, lo hace aprender, estás enfrente de personas que han tocado durante muchos años esa música que estás trabajando tú y muchas otras más que tú desconoces. Y entonces esa retroalimentación mediante la camaradería, la humildad, el respeto hacia los músicos y la música, pues es lo que va haciendo que tú crezcas en tu desarrollo, que tú aprendas muchísimo de cada ensayo, de cada minuto, de cada conexión, de cada momento musical, de cada comunicación con los músicos. Y entonces, cuando ya yo llego a la Orquesta de Cámara de La Habana, obviamente yo tenía ya ese trayecto con sinfónicas de estudiantes y de profesionales recorrido. Pero nuevamente siempre es un desafío grandísimo, lo nuevo para el ser humano. Siempre reporta un desafío, un crecimiento, enfrentarse a ese desafío y aceptar. Y de la manera en que llegué a la Orquesta de Cámara de La Habana fue porque justo ese año 2011 yo había estado dirigiendo la Sinfónica de Caracas en Venezuela con Patricia Quintero, quien era en ese momento la violinista principal o concertino, como le llamamos, de la Orquesta de Cámara de La Habana, que había fundado y dirigía el maestro Iván del Prado. Pero justo en ese tiempo el maestro Iván del Prado estaba iniciando estudios de maestría, bueno, y luego fue doctorado en Estados Unidos, y la orquesta estaba en temporadas sola. O sea, el maestro Iván iba y venía y traía directores invitados, pero había periodos en que la orquesta estaba dirigida por Patricia Quintero.
Y bueno, durante ese concierto en Caracas tuvimos una semana de conversar muchísimo cuáles eran los campos de trabajo que estábamos haciendo en ese momento cada una. Y ella me cuenta todo esto y me dice, ¿a ti te interesaría dirigir la orquesta como invitada algún día? Digo, un privilegio tremendo, por supuesto que sí, porque era una orquesta, es una orquesta con un prestigio tremendo, pero bueno, antes de que yo incluso la conociera, tuviera mis primeros acercamientos, tenía una admiración increíble por el maestro Iván y por la sonoridad que tenía con esos jóvenes, o sea, personas recién egresadas prácticamente de las escuelas, algunos incluso de los últimos años, trabajando a un nivel con un rigor increíble, una excelencia de trabajo tremenda. Y acepté, por supuesto, dirigirlos. Tuvimos un concierto muy bonito y luego de ese concierto, digamos que como un mes y tanto después, pues recibí una llamada que si quería quedarme de manera fija, ¿no? De directora titular con ellos, y ahí sí fue entonces, ese sí fue el gran desafío. No es lo mismo estar al frente de una orquesta de estudiantes, decía mi primera escuela, no es lo mismo estar de directora invitada con grandes e importantes orquestas de trayectoria vasta en Cuba, como la Sinfónica Nacional y las orquestas sinfónicas de provincia, a asumir la titularidad de una orquesta. ¿Qué quiere decir? Que te vas a tener que hacer cargo de todo. No es que cuando suenen los aplausos y haya terminado tu semana, terminó la historia, sino que cada día es un nuevo reto, cada día es no sé si llamarle obstáculo, la palabra me parece siempre un poco fuerte, pero siempre hay algo que sortear, o sea, algo nuevo que saltarse, que subir, justamente eso, un reto más arriba que tienes que resolver para las personas que están contigo, pero que tú también tienes que ir diseñando una estrategia artística, una estrategia estética, decidir qué programa conviene en qué momento, qué no, qué músicos convienen en qué momento, cuándo haces audiciones. El EXO es una cosa que estamos sorteando todos en Cuba. Ese es uno de los desafíos tras la pandemia bastante grande. Entonces, ¿cómo renovar una orquesta y renovarla no solo en cantidad de músicos, sino en calidad? Y más allá de la calidad profesional a la hora de encarar técnicamente la música, esa motivación, ese colectivo, esa familia, mantener esa unión, esa ilusión, ese deseo de trabajar, de hacerlo mejor, pese a las circunstancias que sean, es, digamos, que el más grande, que el reto que estoy enfrentando en estos momentos, y no me canso, no me canso. Siento que es importante que hemos logrado en estos 15 años conmigo y en general 20 que va a cumplir la orquesta en mayo de 2026, hemos logrado eso, una familia que siempre tiene nuevas ganas, nuevos bríos de enfrentarse a proyectos nuevos, a proyectos diversos, a estéticas que no enmarquen la música en categorías, sino que toda la que esté bien escrita nos viene bien, la disfrutamos, la hacemos con la misma seriedad, con la misma entrega. Y te digo, más o menos esa es la trayectoria de una estudiante que empezó casi por curiosidad a estudiar una nueva materia, y una directora que me queda muchísimo por hacer, muchísimo por aprender. Siempre pienso que sigo estando por debajo, que tengo que seguir superándome, ese siempre es deseo, pero definitivamente que he tenido una trayectoria feliz, que me ha hecho muy feliz a pesar de todos los estreses y todas las tensiones que puedan surgir siempre en las carreras de uno, ¿no? Me ha hecho muy feliz, he aprendido muchísimo y me encanta hacer lo que hago y lo sigo haciendo. Ser director de orquesta implica muchísimas cosas, o sea, muchas más allá de tener una batuta o pararse en un podium delante de un conjunto de músicos. Yo te diría que un factor muy, muy esencial es el factor psicológico, o sea, la inteligencia emocional es esencial, porque justamente el instrumento de uno son personas. O sea, esos instrumentos no van a sonar solos, los van a hacer sonar seres humanos, que cada cual trae consigo su propia mochila
problemas, deseos, a veces iguales, a veces contrarios a los de uno, fracasos, grandes luces, grandes éxitos. O sea, cada persona trae consigo una historia emocional que uno tiene que hacer conjugar, hacer consonar, poner a vibrar en pura armonía para lograr un mismo, primero que todo, antes de la música, un mismo sentir, un mismo deseo, una misma motivación, una misma vibra, un mismo feeling. O sea, yo te diría que eso es esencial, la parte psicológica, la parte emocional, cómo tratar con cada uno. Llegar a una orquesta, cuando eres invitada, más todavía, digamos, más sensible es ese tópico, porque tienes que llegar y hacer un sondeo muy rápido de cómo tratar a cada quien, cómo se manifiesta cada quien, en quién vas a tener un aliado más inmediato, quién está más reticente o resistente a lo que vas a plantear o a quién eres tú y por qué estás llegando y por qué estás aquí mandándonos a nosotros. Eso es en el caso de invitada, pero en el caso de una orquesta que trabaja con uno habitualmente, que como te decía, que es una familia, no deja de existir ese reto, porque esa familia no todos los días se levanta igual y esa familia hay veces que viene con la mejor disposición de vamos a, como decimos en buen cubano, vamos a comernos el mundo hoy, vamos a comernos esta música, y otros días esa familia viene con problemas en la casa, con problemas de salud propios, de su gente, de sus niños, de sus familiares inmediatos, y no trae esa misma energía. Entonces, digamos que hay que equiparar esa inteligencia emocional, esa dosis de psicólogo que tiene que tener el director, también con una motivación siempre extra. Te tienes que a veces que fabricar un personaje cuando tú mismo no tienes ese súper deseo, que no lo puedes tener todos los días iguales, para llegar y dar esa motivación. Esa es la parte emocional. Ajá, yo te pudiera decir que tiene un porciento bastante alto, sin ponerme a hacerlo en números, bastante alto y a priori de la actividad artística. En cuanto a la parte musical, un director lo que hace básicamente, siempre el maestro Guido nos ha dicho eso a todos los alumnos, es prevenir. O sea, un director siempre tiene que estar delante de lo que la música va a pedir para poder con sus gestos, todas sus expresiones, su expresión facial, incluso la corporal, ir diciendo antes qué es lo que qué es lo que se hace falta, qué es lo que hay que recordar, qué es lo que hay que sacarle a esa música. O sea, la gestualidad no solo es decir, como me pregunta la gente, ¿qué tú haces si todo el mundo tiene la partitura y ya se lo sabe? Ajá. Bueno, no solo es decir cuándo entra cada cual, ajá, porque incluso eso los músicos de tanto ensayar ya lo van adquiriendo, ¿no? Sino también todas esas cuestiones técnicas, cuando estoy explicándolo de una manera muy básica. Ojalá fuera así tan fácil, no hubiera 5 años de carrera. Pero bueno, para la gente que siempre se interesa por esto, no solo decir quién entra y quién sale cuándo. También hay que decir cuándo es más volumen, cuándo es menos. O sea, toda la gradualidad dinámica, que es como se le llama al volumen. Cuándo es más movido, cuándo es menos movido, que eso es tempo y es agógica. O sea, la agógica es, tú puedes venir en un tempo estable, que puede ser rápido, alegre, presto, o vivace, o puede ser adagio, o puede ser andante. Y dentro de eso hay un flujo de tiempo, de un vaivén, que puede ser que ahora mueve más y ahora tiene que ceder más. Todo eso también hay que mostrarlo con los gestos. Pero cuando ya todo eso se ha ensayado y la gente tiene anotado en su papel todos esos detalles y ya está prevenido en su misma partitura de qué es lo que vas a pedir, no obstante hay que dar un extra siempre en los conciertos, que por eso los conciertos siempre son los conciertos y no los ensayos, sino que tienen esa dosis. Y eso también es importantísimo en el director. Ya tienes todos tus ensayos listos, sabes que aquello va a sonar increíble, o bueno, o como se pudo preparar, que todas las veces no es increíble, pero el día del concierto uno tiene que llevar una carga de energía, algo que se tiene que sentir en el aire, que es puramente inmaterial. Ajá. Que eso también con tu expresión, con tus manos, todo eso va haciendo que los músicos, aparte de todo lo que está coordinado, saquen un extra. O
sea, hay algo que se siente en los conciertos, o sea, que solamente uno lo puede experimentar cuando ya está el público, cuando ya está el vestuario, cuando ya están las luces, cuando ya está todo preparado y sencillamente vamos a sacar ese juguito último final, vamos a exprimir para que la música hable más de lo que hemos estado preparando. Todo eso es un director. La mujer en la dirección orquestal es un tema de infinito debate, no solo en Cuba, sino fundamentalmente fuera de Cuba. O sea, internacionalmente es un tópico que está llevando a repensar mucho, a que la mujer siga exigiendo su derecho. Aquí en Cuba te puedo decir que en las últimas décadas, hay muchas, te estoy hablando en las 3 últimas décadas, ha habido varias mujeres que han estudiado dirección de orquesta, que son relevantes directoras, relevantes músicos, y que muchas han estado al frente de orquestas en Cuba, sobre todo en las provincias. O sea, en las orquestas sinfónicas y de cámara de las provincias han estado muchas mujeres, o sea, más de las que se conocen, más de las que se le ha dado visibilidad. Está, por ejemplo, el referente claro de Zenaida Castro Romeu, o sea, indiscutiblemente una directora de alta excelencia, o sea, de verdad de alto rango, de altos quilates, que además con una orquesta de muchísimos años, de las orquestas de cámara actuales, me parece que es la que más años continúa ininterrumpidamente su labor. Pero ha habido también mujeres que han estado, por ejemplo, de asistentes y están todavía en la orquesta del Gran Teatro, o sea, del Ballet y Ópera en La Habana. Te decía que han estado dirigiendo en provincias, que están haciendo grandes labores con orquestas de cámara y sinfónicas en los conservatorios. O sea, hay muchas muchachas que todavía continúan estudiando la carrera. Te puedo decir que son más, en los últimos años son más las muchachas que los muchachos que ingresan en la carrera de dirección de orquesta en Cuba. En los últimos tiempos, bueno, con el éxodo que ha habido, algunas se encuentran fuera de Cuba y otras se encuentran en Cuba haciendo también otras actividades musicales por cuestiones, bueno, de enriquecer su espectro y por cuestiones económicas, o sea, diversas causas, ¿no? Y fuera de Cuba, te decía, es más todavía complicado. O sea, aquí en Cuba se le ha dado más participación, aunque no toda la visibilidad real y los puestos que a veces merecieran, sí han tenido mucha participación y en las orquestas, o sea, en el liderazgo de las orquestas, te repito, más en provincia que en La Habana, pero también en escenarios de La Habana, por ejemplo, como invitadas de la Sinfónica Nacional, como adjuntas de la ópera y el ballet. Te decía, fuera de Cuba es otro panorama. Fuera de Cuba está el factor económico incidiendo todavía más. ¿Por qué? Porque las mujeres, si bien también en los últimos 20, 30 años, te puedo decir que hay nombres importantes que han tenido titularidad en las orquestas, no es lo común. O sea, más común es que vayan de invitadas a que le den una titularidad. ¿Por qué? Porque la titularidad de una orquesta en el mundo representa un salario altísimo al que todas las veces los sponsors de esas orquestas, los patrocinadores, los organizadores, los comités que llevan ejecutivos, que llevan a su cargo la administración de esas orquestas, no están siempre dispuestos a dárselos a mujeres. No obstante, la gran valía que tienen esas mujeres, hay increíble. Se hizo un concurso, que eso sí dio mucha visibilidad, creo que durante 3 años. No he visto que después de la 3ª edición se haya vuelto a hacer, que se llama La Maestra París, que es, bueno, se llama La Maestra, pero se hacía en París, que es un concurso para mujeres directoras sin límites de edades. Las ganadoras y las no ganadoras, incluso las que no pasaban a las últimas rondas, de una calidad increíble. O sea, mujeres directoras espectaculares. Te puedo decir que justamente el concurso está destinado para que cuando ganen tengan mucho más acceso, tengan mucha más posibilidad de ganar un puesto titular, un puesto fijo o de asistente fija en una orquesta, que es lo que no pasa. O sea, puede ser valorada su calidad, puede ser valorada su capacidad, su talento, pero no
no está aparejado con que puedan discutir de verdad y ganar puestos fijos en las orquestas. Eso en el mundo es todavía más complicado. En Cuba, digamos, el tema económico es distinto. O sea, tenemos, digamos, que una subvención que es bastante pareja y le podemos decir directamente insuficiente en todos los ámbitos, no solo en la música. Y entonces eso hace que haya una cierta parejidad, digamos, entre mujeres y hombres a la hora de optar por esos puestos, e incluso al revés. Te diría que más rápido encuentras una mujer en puestos de la música que estén vinculados al Estado, a las instituciones, a esas subvenciones, obviamente, escuetas que tenemos, con que contamos, que hombres que emigran más rápido a sectores de la música popular, donde la inmediatez económica sea más manifiesta que una mujer que tiene que a lo mejor ensayar muchísimas veces en el mes por ese salario. O sea, te diría que en Cuba, curiosamente, pasa bastante al revés que en el resto del mundo. Yo creo que, bueno, se ve un poco más en el liderazgo de las mujeres, digamos, en la música de concierto, pero en la música cubana no soy especialista porque no es mi medio, pero sí me parece que tienen siempre un poco más de visibilidad las orquestas conformadas por hombres y que lideran hombres que las orquestas donde la mayoría son mujeres o lideran mujeres. No obstante, te puedo decir que ha habido un auge grande, no solo de esas orquestas conformadas y lideradas por mujeres, sino de la calidad que tienen esas orquestas. O sea, ha habido un auge grande, instrumentistas de trompeta, percusión, trombón, que toda la vida han sido también instrumentos exclusivos de hombres o muy mayoritariamente de hombres. Ahora mismo hay mujeres que están tocando, desempeñándose espectaculares en sus instrumentos, que además están haciendo arreglos, que además están improvisando, que es uno de los temas curiosos que me imagino que haya gente que los esté abordando. Hay muchas musicólogas interesadas en estos fenómenos de género, que es la improvisación. Toda la vida la improvisación vino más de parte de los muchachos y se les promovía incluso más entre ellos mismos, no tanto en las escuelas, y después un poco en las escuelas empezaron también a asumir, por suerte, la música cubana, la música popular, a enseñarla ya de manera, es una guerra todavía por ganar en espacio, porque si ya se van a dedicar, siempre decimos eso, si los muchachos se van a dedicar en su mayoría a la música popular y ahí, digamos, la balanza se está inclinando obviamente para ahí, vamos a darles las herramientas, o sea, que no sea empírico. ¿Por qué tienen que ser empíricos? Si aquí hay músicos estelares de todas las épocas y todos los géneros que están dispuestos a fungir como profesores, como guías, que a lo mejor ellos aprendieron solos y la vida les ha dado herramientas para hacerle el camino más liviano a los demás. Pero volviendo al tema, te decía, esto de la improvisación, que antes incluso que se diera en las escuelas o se promoviera en las escuelas, siempre estaba más de parte de los varones. O sea, las muchachas eran más para tocar el clásico, para tocar Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, sus estudios de piano, ir a sus concursos y nada como que las acercaba o las motivaba. O sea, eran mundos separados a entrar en ese mundo. Bueno, pues últimamente sí te puedo decir que hay incluso en concursos, en festivales, en diferentes proyectos, o sea, muchachas liderando y otras formando parte de agrupaciones de jazz, de salsa, haciendo solos, improvisando, arreglando. O sea, sí, obviamente hay que trabajar mucho en la visibilización, pero sí está saliendo mucho talento femenino en todas las ramas. En la rama de la música, digamos, clásica, académica, culta, no sé, hay quien le gusta llamarla de diferentes formas, y más en el mundo orquestal te puedo decir que están repletos de mujeres, repletas de mujeres, las agrupaciones, las orquestas, tríos, cuartetos, o sea, hay mucho potencial definitivamente en Cuba en general, pero las mujeres están ahora mismo abarcando más terreno, mucho más terreno que antes, y siempre vamos a tener que luchar porque sean visibilizadas en su justa medida, no por mujeres talentosas, o sea, por mujeres creativas, talentosas, que están trabajando, o sea, no solo porque estén en la categoría mujeres, y eso siempre lo digo, incluso siendo mujer y batallando con un mundo duro, sino por ser una mujer con resultados espectaculares. A esas hay que visibilizarlas.
Creo que en relación con las instituciones lo que deben siempre seguir apostando es por eso, por ayudar a la visibilización y a que esas mujeres estén presentes en festivales, tengan la edad que tengan, sean del campo que sean, a que esas mujeres estén presentes en la televisión, o sea, seguir abogando por eso. En el caso de las escuelas, creo que es más de concepción, no tanto institucionalmente, sino de la concepción general de las generaciones. O sea, que eso obviamente va y ha ido cambiando en que la muchacha también esté en esos instrumentos. O sea, en que las muchachas tengan acceso a los instrumentos, a los tipos de música, a los tipos de talleres, a los tipos de lenguajes musicales. Eso yo sí creo que está ocurriendo y por supuesto hay que promoverlo. Pero te decía, desde la institucionalidad, creo que ayudar siempre, empujar siempre a que esas mujeres se posicionen, o sea, en los escenarios, en los medios, en los festivales, en lugares fuera de Cuba. O sea, que ayudar siempre a que su talento, su trabajo, su creatividad y su alcance sean más visibles. En el caso de la dirección de orquesta, no es solo ser mujer. Digamos que esa condición que te puede en algún momento crear algún tipo de diferencia, sino ser joven. O sea, para el caso de ser director de orquesta, los muchachos jóvenes también tienen montones de anécdotas, porque hace un rato te decía que llegar a una orquesta donde la gente te dobla en edad, o sea, donde probablemente el más joven es 5 años mayor que tú, lleva montones de años en un atril, tocando esa música, pasando por la experiencia de disímiles directores, muchos de ellos que han sido tus maestros o tus referentes, o ambos. Ajá. Te puedo decir que esos muchachos también han tenido retos, desafíos y momentos de mucho susto en el podio. No solo ser mujer en el caso de la dirección de orquesta, ser joven. Y claro que tengo muchísimos cuentos, pero bueno, sobre todo generalizando, te puedo decir eso. Maestra, ¿usted está segura? O sea, los que más respeto y cariño sienten, ¿no? Se te acercan después solo. ¿Usted está segura que esto lo quiere así? Porque, o sea, en tales grabaciones se ha tocado asado, en otros lugares, con otros directores, no lo ha pedido así. Entonces, ahí es donde viene uno de los desafíos más grandes, cuando un músico de verdad te hace, como que te inquiere así. Esto de verdad es así, y porque ahí es donde tú tienes que estar muy preparada con tus herramientas emocionales y de conocimiento, técnicas, para decir, sí lo quiero así porque quiero que responda a esto. O sea, ya yo me lo había planteado, o sencillamente desde la humildad, el respeto y la inexperiencia, que hay que aceptarlo, decir, tienes toda la razón, vamos a probarlo como tú dices, que lo has probado y sabes que funciona. O sea, uno tiene que tener siempre esa balanza, no encapricharse, nunca decir porque sí, porque así lo quiero y porque quiero experimentar yo y soy la voz autorizada en este momento, ni tampoco dejarse avasallar. O sea, tiene que haber desde la coherencia y desde el estudio y el conocimiento y la responsabilidad que estás teniendo, debe haber esa balanza entre por qué sí tiene que ser así y por qué no. O sea, realmente no tiene por qué ser así. Eso es importante. Yo, de los cuentos que recuerdo, empezando, fue con la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, el fagotista, ahora no recuerdo su nombre, pero si ve esto en algún momento o alguien de la orquesta, le mandan un beso porque es una persona espectacular, lo que no coincidimos hace mucho tiempo. Recuerdo, estábamos ya como en el segundo o tercer ensayo de mis primeritas veces, no estaba ni graduada, con la Sinfónica de Villa Clara de invitada. ¿Te imaginas para una orquesta qué realmente material tan bueno humano tiene que haber para que acepten a un estudiante que todavía no está ni graduado, que está experimentando contigo? O sea, qué bondadosos pueden ser, qué abiertos para que con la mejor fe acepten a alguien que está innovando contigo. O sea, está realmente usándote de material de estudio como un libro, porque si no, ¿cómo aprendemos? Y el fagotista, como el segundo o tercer ensayo, veo que baja la cabeza y voy, me dije, permiso, por favor, y fui hasta donde estaba. Le digo, ¿tú te sientes mal? Dice, no, maestra, es que nosotros estamos acostumbrados a tomar un receso.
Y entonces eso fue para mí una lección de vida. Yo llevaba 2 ensayos, 1 o 2 ensayos, sin dar receso. O sea, el día anterior nadie había sido capaz, que eso también lo agradezco, porque en las orquestas sí son capaces y exigen sus derechos muy bien. Y ya 5 minutos antes del receso, hay quien te está diciendo, faltan 5 minutos para que pares y no hables más y te bajes de ahí y nos dejes descansar. Ajá. Y en esa orquesta nadie dijo nada. O sea, yo decía, ¿cómo pueden ser tan buenos? ¿Cómo pueden ser tan bondadosos, aguantarme a mí con esta inexperiencia? Claro, yo venía a la Sinfónica Juvenil, si dabas un receso, aquellos muchachos se desconcentraban, unos se querían ir, el otro tenía hambre, salía a comer, o sea, no dábamos receso en el Conservatorio Amadeo Roldán. Mal por nosotros, pero así era nuestro sistema de trabajo. Y yo de repente fui a Villa Clara y quería hacer el mismo sistema de trabajo y ahí mismo dije, oh, aprendí de lección para toda la vida. Las orquestas tienen un horario y tienen unas necesidades y hay que respetar mucho eso. Y a partir de ahí era santa palabra. Todos los días le fui entonces dando más minutos de receso de todo lo que no había hecho antes. Y nada, se hicieron mis amigos, igual que en Matanzas, en Camagüey, en Santiago de Cuba, Holguín. O sea, han sido familias que he ido dejando sembradas por toda Cuba, que me han enriquecido mucho y con las que tengo montones de anécdotas. Nosotros en la Orquesta de Cámara de La Habana abordamos disímiles estéticas, todos los lenguajes musicales, y siempre digo, mientras la propuesta del arreglo, o sea, mientras la propuesta para la orquesta, para la cuerda, esté bien concebida, esté hecha con seriedad por una persona que sabe, que va además a hacer lucir a la orquesta en su magnitud, nosotros podemos acompañar, involucrarnos y colaborar con todos los lenguajes musicales actuales y de todas las épocas. Esa diversidad estética yo creo que ha hecho que la Orquesta de Cámara de La Habana haya ido ganando cada vez más en audiencias, o sea, en diversidad y cantidad de públicos, y que entonces cuando vamos a hacer, por ejemplo, la música académica, o sea, lo que se supone que debe hacer esa orquesta, pues entonces hay mucho más público que a lo mejor años atrás. ¿Por qué? Porque la gente nos conoce a lo mejor por una colaboración con Carlos Varela o con Fito Páez o en los festivales Leo Brauer o con Rodrigo García en los Días de Gloria acompañando, haciendo homenaje a la Nueva Trova. O sea, abordamos, te digo, todo tipo de lenguajes y eso únicamente es para bien de la orquesta, para su crecimiento, para su diversidad, para complementar una música, lo que produce una música con la otra, o sea, cada una ayuda. La música obviamente académica universal de todos los tiempos, que es, digamos que la base de este formato, ¿no? De orquesta de cuerdas, orquesta de cámara, obviamente es la que enriquece muchísimo y hace subir el nivel técnico, artístico de la orquesta para abordar cualquier tipo de música. Y al mismo tiempo, abordar toda esa diversidad de lenguajes, por supuesto, haciendo mucho énfasis en la música cubana, que son nuestros discos de jóvenes compositores. Mayormente nos encanta estrenar música cubana de los jóvenes que están escribiendo muy bien. Pues entonces, toda esa ayuda a que la visión que uno tiene sobre la música académica sea más amplia, sea más diversa, sea, digamos que más enriquecida. Que no nos ajustemos estrictamente a cómo Mozart hubiera concebido o se toca esto, sino desde la visión de poder abarcar la música toda en su esplendor más, digamos, más diverso, más amplio. Pues entonces eso hace que a la hora de abordar la música del repertorio internacional tengamos una visión más de afuera, o sea, más grande, más global. ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué tenemos que diseñarlo de esta manera? Y es por todo el enriquecimiento que uno tiene de abordar montones de estéticas. La banda gigante fue uno de los retos más grandes que yo voy a asumir en toda mi vida. O sea, lo puedo decir sin temor a ser absoluta, porque la banda gigante fue sacarme del escenario y de estar vestida de negro de espaldas a un público exigiéndole a una orquesta a la visibilidad de una Cuba entera, donde yo tenía el compromiso, la responsabilidad de
no solo evaluar y juzgar, sino argumentar con un lenguaje claro, pero a la vez que fuera serio, contundente, y les hiciera, digamos, a los muchachos les hiciera llegar por qué una determinada decisión en cada momento, pero con ese lenguaje que pudiera entender el resto de Cuba. O sea, eso fue una responsabilidad y un desafío grandísimo. Salir, además, vestida con una estética que no es la mía, la que me acompaña en los escenarios ni en mi vida diaria. Pero bueno, era obviamente un show televisivo que respondía a ciertos códigos de consumo, por supuesto, que hacía necesario que digamos que la estética que yo llevara fuera de ese tipo, pero sobre todo por eso, o sea, juzgar, seleccionar con la inmediatez no cortaban, o sea, ahí no se cortaba para que uno pudiera ponerse de acuerdo, discutir por qué por qué vamos a decir, o sea, era con una inmediatez para toda Cuba, o sea, era un nivel de exposición increíble que nunca había tenido y que por una parte tenía que ayudar a los muchachos, o sea, de alguna manera ser coherente, ser técnicamente correcta, argumentar bien y por otra parte ser diáfana, como te digo, para el público y poder explicarles de qué se trataba cada decisión, por qué era lo que ellos estaban haciendo, que aparentemente, obviamente, aparentemente no, eran todos buenísimos, sonaba bien, pero por qué unos tenían que una prioridad en el jurado, ¿no? Sobre los otros. Y sí te puedo decir que a raíz de eso, la Orquesta de Cámara de La Habana y mi trabajo también se vieron beneficiados porque obviamente la visibilidad que pude tener en ese medio se traspoló inevitablemente para mi medio de trabajo. O sea, la gente empezó a buscar quién era yo, qué yo hacía. Incluso en la orquesta ya empezaron a decir, yo trabajo en la orquesta de la muchacha de la banda gigante. O sea, la gente decía, tantos años que hemos tenido de labor con Dayana García, la Orquesta de Cámara de La Habana, primero con Iván del Prado, y de repente somos los músicos de la muchacha de la banda gigante. O sea, tuvo mayor alcance. Definitivamente me aportó en visibilidad y me aportó en asumir ese tipo de riesgo. O sea, yo al principio le decía a Manolito Ortega que no, que de ninguna manera yo iba a poder hacer eso, que él estaba loco, cómo yo me iba a parar con dos voces tan autorizadas como son Alain Pérez y como era José Luis Cortés el Tosco, que yo iba a aportar en medio de esos dos grandes de la música cubana cuando lo que se estaba evaluando era música cubana. Y me dijo, tú verás lo que vas a aportar, tú vas a aportar esa diferencia académica, técnica, que va a balancear el criterio ese de la música cubana que llevan ellos en la sangre y han hecho toda la vida, tú vas a dar la distinción más técnica. Y decía, ay, Dios mío, eso fue un reto bien, bien grande y me ayudó a crecer, a asumirlo. O sea, poder decir, sí, tú puedes y vamos a ir desde la honestidad y desde siempre la humildad que me ha caracterizado de que vamos a aprender también en este proceso de todos esos muchachos y de estos jurados. Y ahí le fui, y bueno, la verdad que tuvo bastante éxito y me ayudó a mí, ayudó a la orquesta después. Yo me considero una persona que le gusta asumir retos. Cuando llevo un tiempo ya digamos, como que haciendo un poquito de lo mismo, me empiezo a inquietar porque me gusta estar aprendiendo todo el tiempo. Y solamente de esos desafíos que son más grandes que uno, que te ponen la vara más alta, es de donde uno aprende y donde se puede, digamos, que colocar en otro peldaño más del conocimiento. Ahora lo último que estoy haciendo a la par de dos discos que ahora te hablo, es una maestría. Estoy en la 4ª edición de la maestría en gestión del patrimonio histórico documental de la música. Es un nombre grande, pero que está enfocada justamente en eso, en rescatar lo patrimonial, y estoy enfocada entonces en hacer la maestría. Es una maestría que dirige la maestra Miriam Escudero, mi maestra de toda la vida, de armonía, de la escuela, que es de las grandes de la musicología cubana, de las grandes del rescate y del trabajo por el patrimonio musical en Cuba. Ya esta es la 4ª edición, los maestros son fabulosos. Y entonces te decía, voy a hacer la tesis sobre los 20 años de la Orquesta de Cámara de La Habana, que esto viene siendo como patrimonio vivo. O sea, es dejar recogidos los primeros 20 años de una orquesta que cada vez amplía más su visión y su misión.
Así que cuando voy más o menos quedándome como que ya sí, ya esto lo he hecho, bueno, y esto también, voy a participar de nuevo en este festival, siempre quiero proponerme algo nuevo, algo diferente que me haga aprender de un mundo novedoso, que me abra nuevas puertas. Para mantener cualquier agrupación o cualquier proyecto en este momento en Cuba, no solo musical o artístico, sino cualquiera que quiera mantener vivo un proyecto, una idea, un trabajo, una labor, los retos son disímiles. Pero te hablaba ahorita de uno que es esencial y es esa motivación, ese manantial que tiene que estar brotando continuamente de motivación de ti para los demás, de deseo, de ser como ese motor que tiene que prenderse cada día e impulsar y llegar con nuevos bríos y con nuevas alegrías y con nuevos optimismos, aunque tengas incluso a veces que falseártelos un poco y que crearte ese personaje de que allá vamos, aunque estés tú hasta un poco desanimada, que es normal, somos seres humanos. Eso es lo primero, o sea, tener siempre claro por qué tenemos que hacer esto y cómo lo tenemos que hacer, con la mejor de las voluntades, con el mejor de los deseos, estando de verdad aguerridos, vaya, yéndole a la batalla de frente, porque está el éxodo, pero está además la cuestión económica, que justamente es la que lleva el éxodo, no es fortuito. Está ese emigrar no solo fuera de Cuba, sino dentro de Cuba para otros sectores o dentro de la música para otros proyectos que sean más solventes. Está la cuestión de las salas de concierto, que tenemos ahora tantas cerradas que están incluso asumiendo otras pequeñas que no llegan a tener todas las condiciones que debe tener una sala de concierto en acústica, en espacio, en climatización, en lugar también para la audiencia, en condiciones de escenario, pero que están tratando de fungir como esos espacios para poder dar oportunidades. Eso es otro de los problemas. Tenemos además bueno, los precios, por ejemplo, para poder, solo las partituras, vaya, los precios que tenemos que estar lidiando para poder imprimir, para poder fotocopiar, para tener acceso a repertorio nuevo, cómo te hacen a veces llegar ese repertorio nuevo, algunos está por internet, pero otros no. Además, tenemos los problemas de los locales de ensayo. La orquesta ha estado rotando, o sea, como nómada, desde que cerró el Amadeo Roldán, que era donde estaba nuestro local. En enero de 2013 terminó ya de cerrar las oficinas y entonces llevamos ya, vamos para 13 años, eh, eh, buscando ayuda por aquí, por allá, por diversos lugares. Eso también atenta, por supuesto, a la cuestión de la electricidad, del agua en esos locales también, en las salas de concierto. O sea, son disímiles los problemas que tenemos que estar enfrentando y reinventándonos cada día para ver cómo sorteamos esos obstáculos, cómo logramos que nos incidan lo menos posible y volver al punto por el que empecé, que no nos quiten el ánimo, que no nos quiten el deseo, que cuando nos estamos bajando en motivación, en ilusión, en esperanza, inventarnos un nuevo proyecto, involucrarnos en un nuevo festival, en un disco, cuando se puede, que tampoco se puede mucho, pero la orquesta ahora pegado a sus 20 años sí va a poder sacar un DVD y un CD, gracias también a las instituciones, al Instituto de la Música, al Centro de Música de Concierto, al sello Colibrí. Pero sobre todo eso, ver en qué nos involucramos, qué programa hacemos, algo que no hagamos hace tiempo o que no hayamos hecho nunca, para que nos dé esa motivación que es lo que no puede dejar de estar a la hora de acometer algo artístico y sobre todo algo como la música, que es tan intangible, que es tan espiritual, que tiene tanto de concreto a la hora de trabajar y lograr y tanto de eso que no se puede tocar. Eso que más allá de la escucha tiene que crear una vibración, tiene que crear un sentimiento en la audiencia, que es para quienes trabajamos, pero en nosotros que lo estamos produciendo. Entonces esa motivación tiene que estar siempre y depende mucho del líder. O sea, ahí tengo una parte de responsabilidad importante. Sí, la música para mí es otra sustancia.
como el oxígeno, como el agua, como esta tierra, como las plantas y el verdor que necesitamos, como el mar que tengo frente a mi casa y que inunda de belleza esta isla con todos los problemas que pueda tener, como ese cielo limpio, con ese sol grandísimo que nos sofoca, pero que también nos llena de energía. La música es otro elemento para mí más de la naturaleza y el espíritu. Ser mamá de Adriana y Andrea, yo te digo que es mi ocupación número uno. ¿Cómo logro llevar todas las otras? No lo sé, pero mi ocupación número uno es ser mamá de Adriana y Andrea y el orgullo más grande de mi vida, porque son dos seres humanos increíbles que además hemos ido, Aldo y yo, tallando, esculpiendo a nuestro gusto. Ajá. Y que por suerte ahora ya tienen edad en que van respondiendo a esa labor detallada que hemos hecho y en la cual ya estamos nosotros aprendiendo de ellas también. Esa es mi súper ocupación, 24/7. Yo estoy para Adriana y Andrea, aunque yo tenga ensayos, yo estoy pendiente de todo lo que necesitan, todo lo que requieren, qué les preocupa, en qué están involucradas, qué es lo que las tensa, para qué se están preparando, cómo les va con los novios, o sea, todo. O sea, nosotros tenemos una comunicación aquí en casa preciosa, donde la familia es lo primero. Y cuando te digo Adriana y Andrea, por supuesto, el papá de Adriana y Andrea, Aldo López Gavilán, que si no fuera por el equipo que nosotros hacemos, o sea, más allá de pareja, súper equipo de amigos, de confidentes, de apoyo total, digamos que sin condiciones ninguna, o sea, es un apoyo muy fuerte. No hubiera Adriana y Andrea, no hubiera este ambiente, no hubiera todos los proyectos en que nos podemos involucrar por separado y juntos. Ajá. Y estar en una familia de músicos, la gente piensa a veces que eso es un desafío, me preguntas, eso, estar en una familia así. Yo llegué muy jovencita a esta casa, entonces como que más que ser un miembro de la música que se iba a insertar en una familia de músicos, yo era una niña que se estaba insertando en una familia bellísima, que desde el principio me dio mucho amor, antes de darme cualquier otro conocimiento, otro apoyo en otro espacio, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión, mucha ayuda, y una cosa ha estado involucrada con la otra. Nosotros no podemos ni separar bien dónde se termina el acto de comer, ir a la playa a cantar, ir a una fiesta o celebrar un cumpleaños, y dónde se empieza el acto de vamos a preparar este concierto, en qué tú estás, coge la partitura, esto ya yo lo hice, ¿por qué no lo repetimos? Vamos a ayudar a las niñas en tal concurso, pero que tocan una pieza tuya. O sea, nosotros tenemos tan amalgamado y tan incorporado el amor familiar y el amor por la música, que somos como una misma cosa, es un mismo bloque, donde te decía, la música es otra sustancia más a respirar, a vivir, a experimentar, a vibrar, que es parte de ese mismo amor. Está todo mezclado, la verdad. Haber sido profesora 17 años de la carrera de dirección de orquesta del Instituto Superior de Arte me aportó muchísimo. Entré también muy jovencita, muy inexperta. Entonces, cada nueva obra, cada nueva acometida de mis alumnos era nuevo para mí también. O sea, era un crecimiento juntos. Donde además yo daba clase en los inicios solamente a los compositores, que hay un año donde deben dar dirección de orquesta como parte de su perfil general, y entonces de esos mismos compositores yo me nutría de sus visiones, de sus obras. Estrené muchísimo, o sea, muchos han sido estrenados por mí, pero además han devenido en amigos increíbles porque éramos casi contemporáneos. Y bueno, en la medida que fueron pasando los años, que ya las generaciones fueron cambiando y que ya empecé a asumir alumnos de la carrera propiamente de dirección orquestal, es una maravilla verlos entrar como entré yo, casi aprender a agarrar una batuta. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se lee esa partitura tan grande, llena de pentagramas repletos de todos los instrumentos? Y ver cómo poco a poco aquello se va volviendo el lenguaje corporal de uno, cómo se va asimilando cada cosa y se va volviendo cada vez más natural, y cada vez las obras van creciendo y sus impulsos artísticos y sus deseos van creciendo, y sus aspiraciones, y también digamos que eso, ir un poquito más allá. O sea,
dónde puedo ir a dirigir una orquesta? ¿Cómo me presento aquí? O sea, esa necesidad va creciendo. Eso es lindísimo. O sea, es sembrar sobre todo, me parece que es sumamente importante en los alumnos, es sembrar el deseo del conocimiento, de ir siempre por más. Sembrar además esto que te decía que es esencial en el director, sembrar la humildad, el respeto por el otro, el respeto por esa comunicación que debe ser de la mejor manera, ese factor humano, psicológico y el factor musical de tener cada vez más aspiraciones. Entonces ir viendo cómo a la par vas dotándolos de esas herramientas psicológicas, motivacionales, de respeto por el músico, por la música, por la comunicación, por la humildad que tienes que mostrar y la responsabilidad que tienes con esta carrera, a la vez de irlos viendo ganar en terreno cuando las obras se van haciendo más difíciles, cuando el poder de gestión de ellos va siendo más grande, primero con las pianistas y después creando pequeños conjuntos con sus amigos, tratando de ir a ensayos, hablando con los directores, viendo cómo los pueden insertar en algún concierto de invitado, empezar a crear pequeños formatos. Ver ese crecimiento da tanta satisfacción porque uno se ve de alguna manera su propia vida reflejada en ellos y va viendo que ellos van teniendo su propio camino, que van creando su lenguaje, sus maneras y también, por supuesto, su reconocimiento. O sea, van haciéndose personas ya de una trayectoria, aunque sea en los primeros años. Eso es lindísimo de los maestros, dar las herramientas y empezar a recibir también conocimiento, o sea, aprender de ellos y de cómo pueden gestionarse y crecer, hace que uno aprenda a la vez. Inmediatos tengo muchos proyectos, o sea, nosotros tenemos que lanzaron en el 2026, por los 20 años, vamos a hacer disímiles acciones diversas, pero tenemos que lanzar nuestro disco, Habana Toda Cuerda, que acabamos de grabar este año, y vamos a hacer el lanzamiento del DVD de todos los colores y también sinfónico que hicimos en el 2024, todo con música sinfónica de Aldito, la Orquesta de Cámara de La Habana, agrandada a una pequeña sinfónica, con toda la familia de solistas tocando la música sinfónica de Aldito. O sea, esos dos proyectos estamos haciendo la postproducción ahora, van a salir en la primera mitad del año. Eso es algo que tengo ahora mismo como sueño inmediato. Por supuesto, celebrarle a la orquesta su cumpleaños con un programa bien grande, como hacemos casi siempre en Basílica. Estamos preparando música de Shostakovich, de Britten, obras que hemos tocado hace mucho tiempo en el pasado y que queremos retomar ya desde otra madurez de 20 años y otra perspectiva. Y yo te diría que a más largo plazo, todavía la Orquesta de Cámara de La Habana tiene muchísima música cubana que estrenar, muchos proyectos en que involucrarse con músicos de Cuba y fuera de Cuba, ya sea en festival de jazz, festival de ballet, festival de música electrónica. Queremos hacer este año algo con danza también, con la compañía Malpaso, está un poco, con Malpaso hicimos, y también con mi compañía de Susana Pous, o sea, están palabreándose ambos proyectos todavía en vista de que nazcan, y nos queda sobre todo eso, a mí me queda siempre de sueño, hemos hecho bastante, pero me queda siempre esa sensación, ese bichito dentro de todavía involucrarnos en más proyectos diversos, o sea, abarcar muchos más repertorios y colaborar con muchos músicos y con otras aristas del arte que no sean solo la música. El futuro que yo soñaría para la música académica, en específico para la música orquestal, tanto orquestas de cámara como sinfónicas, sería, por supuesto, que hubieran todos los recursos para poder mantener esas orquestas con las condiciones que merecen. Las condiciones de ensayo, o sea, en lugares que sean acordes para eso, condiciones obviamente económicas para tener una solvencia que permita no solo ejecutar todo lo necesario y referente a la orquesta, sino a los músicos, a la vida de los músicos, obviamente. Tener salas de conciertos y teatros
con los recursos, o sea, abiertos y con los recursos para poder acoger con la calidad que merece a las agrupaciones y a los públicos. Tener la posibilidad de grabar más a menudo música cubana y del repertorio internacional. También nosotros podemos abordar con mucha calidad y mucha seriedad y nuestra visión música del repertorio internacional, que es bonito que quede también recogida aquí en Cuba. Pero por supuesto, énfasis en la música nuestra, que es así, no las va a grabar casi nadie si no la defendemos nosotros. Dejar mucha más cantidad de música grabada, mucha música de jóvenes compositores, música cubana, colaboraciones con músicos. O sea, si en la medida que se den todas estas cosas que uno sueña, pues entonces hacer muchas más colaboraciones y dejar gráficos esos momentos de conciertos lindos, de programas bonitos, de repertorios únicos, de artistas de excelencia que puedan involucrarse con las orquestas, que no se nos tenga que ir gente, que las orquestas sigan lo más nutridas posible, que la Universidad de las Artes y los conservatorios mantengan sus maestros, mantengan la energía, que tengan también los recursos y las condiciones que merecen esos maestros, que merecen esos alumnos, para que se siga extendiendo algo que es tan nuestro, tan vital y que nos identifica como es la buena música que se hace en este país. Eso y más, pudiera ser una lista inmensa.